Y quiero refrescar para continuar. ¿Cuáles eran las limitaciones de la ley o el viejo pacto? Se los nombro. Siempre se necesitaban mediadores entre Dios y el pueblo. Y dichos mediadores eran hombres imperfectos. La otra limitación era que la presencia de Dios era vista en objetos, en cosas, en elementos. Columna de nube, columna de fuego, de una roca salía agua, tira la vara Moisés se convertía en culebra, la presencia de Dios en el arca. Allí era donde se veía la presencia de Dios. En el monte echando humo. La presencia de Dios era solo vista en objetos, cosas y elementos. La ley no justificaba al pecador. No te convertía en inocente. Al contrario, la ley te señalaba como pecador. La ley no limpiaba de pecado, solo lo tapaba. La ley era temporal. Porque cuando Jeremías profetizó y dijo, he aquí vienen días que haré un nuevo pacto, ya se estaba sobreentendiendo que el antiguo o primer pacto era temporal. Estoy hablando acerca de las limitaciones de la ley. Era temporal, no era eterno. Y lo último, la presencia de Dios era limitada, y esto es lo que voy a hablar hoy. La presencia de Dios era limitada por un velo. Diga velo. Diga velo. La presencia de Dios limitada por un velo. Y vamos allí a Éxodo. Sí, Señor, por un velo. Éxodo capítulo 34, versículo 27. Un velo. El mediofondo de mi abuela. Vamos a aprender acerca del velo. Porque les voy a responder por la escritura antes de entrar en el asunto. Entonces, ¿para qué nos sirve hoy día la ley? Se lo di al principio, ¿verdad? Y dije que se lo iba a decir, ¿verdad? ¿Para qué entonces nos sirve la ley hoy en día? Romanos 15, 4 y 1 Corintios 10, 11. Ahí está la respuesta. Romanos 15, 4 y 1 Corintios 10, 11. Le leo Romanos. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes de que del nuevo pacto. Carta de Pablo a los romanos. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué estamos haciendo hoy? Aprendiendo de lo que se escribió en la ley. ¿Para qué entonces está el Antiguo Testamento? Para nuestra enseñanza hoy. Si caemos en los fallos, en los defectos de la ley, hoy es por ignorancia. Pero está asentado en un libro tanto las virtudes de la ley como las fallas de la ley. Porque yo voy a decir, toda la ley no sirve. No leamos más un versículo de la ley. No, eso es extremismo. Por supuesto que hay contenido en la ley para aplicarlo a nuestros días. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Solamente los 10 mandamientos son poderosísimos. Si estoy en la gracia, con más razón debería cumplirlos.
honrar a nuestros padres, no necesito pensar que es que eso es de la ley. Con más razón en la gracia debo honrarlos. La ley decía, no levantarás falso testimonio. Ay no, yo no voy a cumplir eso porque eso es de la ley. Con más razón. Hay cosas que se hacían en la ley que en la gracia se doblegan. Hay otras que no, pero en la gracia se doblegan. En la ley se llevaba ofrenda diario al tabernáculo, porque era ley. Y era obligado que tenías que llevar la ofrenda. En la gracia tiene que ser mayor, porque es por amor a lo que Él hizo ya por mí. Entonces, ¿nos sirve de algo la ley hoy? Sí, por supuesto que sí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Primera de Corintios 10:11, nueva traducción viviente. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Sigue siendo el Antiguo Testamento la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Sirve para nuestra enseñanza. Para que las cosas que están establecidas, que fueron buenas, las sigamos haciendo. Pero las que no las hagamos y no cometamos los mismos errores. Éxodo 34. Después que hacen el becerro, en el capítulo 32, Moisés no aguantó y él mismo tomó venganza por su mano. Porque aún eso es prototipo de Cristo. Era preferible, diría Moisés, que yo tome la justicia por mis manos y no que haya sido Dios. Porque dice la Escritura en el capítulo 33 que Moisés, 32, que Moisés le dio a beber el becerro fundido. Mandó a fundir al becerro. Y ese día murieron como 3,000 hombres. Moisés es un hombre tan manso. Qué manso era Moisés. Pero cuando él descendió del Sinaí, del monte, de la montaña que vio, cuerdas de sinvergüenzas, depravados. En el 34, Dios decide renovar el pacto. Es decir, el pueblo no dejó consumar ni siquiera el primer pacto. No estaba terminando de salir la ley y ya el pueblo echó a perder el asunto. Después que muere ese gentío, entonces aparece el capítulo 34 y dice que se renueva el pacto. Y vuelve otra. Moisés no vivía si no era arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Subía, bajaba, subía, bajaba, bajaba, subía, bajaba, subía. Así vivía Moisés. En el capítulo 34, 27 dice: y dijo Jehová a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. ¿A dónde estaba? Arriba en la montaña. En la montaña recibió todo el diseño, todas las leyes, cómo iba a ser el tabernáculo. Y sigue diciendo, versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, ya viene otra vez de regreso el hombre. Venía bajando de la montaña. Dice, con las 2 tablas del testimonio en su mano,
y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte. Es decir, le dijo todo lo que Dios le había dicho. Y cuando Moisés acabó de hablar con el pueblo, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que Dios le había dicho. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con Dios. La presencia, diga, la presencia de Dios limitada a través de un velo. Dígalo una vez más. La presencia de Dios limitada a través de un velo. Quiero dejar esta parte bien asentada en su corazón. ¿Qué significa entonces el velo? ¿Qué representaba el velo? Ya he dicho que lo que representa, lo que significa es limitación. No tenías acceso directo a la presencia de Dios. Diga conmigo, el velo limitaba el acceso, dígalo, a la presencia de Dios. Eso era lo que pasaba en el antiguo pacto. No tenías acceso a la presencia de Dios. Pero es que le tengo que decir la verdad. En el antiguo pacto, nadie quería entrar en la presencia de Dios. Porque no era algo apetecible para la gente. No era algo anhelado en la gente. Nadie, al contrario, la gente le tenía temor, pavor, terror a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el que entraba en la presencia de Dios y Dios no se agradaba de su ofrenda, no salía de la presencia de Dios. Por eso es que la gente decía, saperoco, ¿qué voy a hacer yo allí? Si ya la ley me revela el pecado, ¿cómo yo voy a entrar allí en la presencia de Dios para que me mate? Cuando mi papá predique, eso es con él, a él le gusta. Que cuando él haga así, ustedes hagan... Le gusta. Mi pregunta es, ¿de dónde se le ocurre a Moisés la brillante idea de ponerse un velo? ¿De dónde él saca eso? ¿Quién le dijo que se pusiera un velo? Vamos a la Biblia. Escuche. El único que podía entrar en el lugar santísimo, lo que hoy conocemos como la presencia de Dios, era el sumo sacerdote. Diga sumo sacerdote. Era el único que podía entrar en la presencia de Dios. Y entraba una vez al año, no entraba cuando él quería. Lo que pasa es que como nosotros nunca vivimos en la ley, hoy abusamos de la presencia. No me quiero adelantar, pero ya. Pero el sumo sacerdote era el único calificado para entrar en el lugar santísimo,
que hoy lo traducimos a la presencia de Dios. Y entraba una vez al año. Y dice la Escritura que ofrecía sacrificio de ofrenda por él y por el pueblo. Por eso es que en la gracia tuvo que venir un sumo sacerdote perfecto. Porque solamente presentó una ofrenda y para siempre. Pero los sumos sacerdotes de la ley tenían que presentar ofrendas todos los años. Todos los años. Todos los años. ¿Qué pasaba entonces con esa ofrenda? No era del todo perfecta. Todos los años había que presentar una ofrenda por él y por el pueblo. Todos los años había que presentar una ofrenda por él y para el pueblo. Todos los años tenía que hacer lo mismo. Y salía vivo del lugar santísimo si a Dios le agradaba su ofrenda. Si Dios decía, no me agrada la ofrenda, ¡pum!, calcinado ahí. Y la gente que estaba en la parte de afuera, los sacerdotes. Porque le explico esto. El sumo sacerdote entraba amarrado con un mecate y en las faldas tenía campanillas que sonaban. Sonaban las campanas. Y él entraba a ofrecer la ofrenda, el sacrificio, por él y por el pueblo. Mientras las campanas sonaban, el sumo sacerdote estaba vivo. En lo que las campanas dejaban de sonar, gracias por estar con nosotros.